Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a esta charla en directo en la que vamos a hablar de los beneficios del entrenamiento de movilidad a la hora de mejorar el dolor de espalda. Y saludando a los que veáis conectando. En la charla me va a acompañar mi compañero Antonio, todo un experto en el tema de la movilidad. Bueno, yo he sido alumno suyo, ahora se lo diré. Y la verdad que me hace bastante ilusión y tengo muchas ganas de compartir esta charla con Antonio, a ver si se conecta por allí. Hola a todos, confirmad de que me oís bien, por favor. Veo por ahí a Julia, veo a Gonzalo, a Carlos. Escribidme en el chat, por favor, si se me oye bien, si tengo buen audio, por favor. Y si no me oís, pues también escribidme, borra que no se te oye. Venga, escribidme por ahí en el chat si se me oye bien, por favor. Algunos de los que os estáis conectando. Si no escribís nada, entiendo que no se me oye bien. ¿Vale? Bionefide nos dice que sí que se oye bien. Venga, los que vais conectando, perfecto. Gracias, Carlos. Aquí tenemos a Antonio. A ver si Antonio me manda la solicitud para estar en directo. Y genial, Rafa, muchas gracias. Y nada, ya arrancamos con esta charla que, como os he comentado, tenía muchísimas ganas. Y vamos a traer un invitado de lujo. Bueno, aquí vamos, entra Antonio, le doy acceso. A ver si se conecta Antonio. Buenas tardes, Bueno, Jorge. hola Antonio, ¿qué tal? ¿Me veis bien? ¿Qué pasa? ¿Bien? ¿Tommy? Sí, perfecto, genial. Perfecto, perfecto, de categoría. ¿Qué Muy tal? bien, muy bien. ¿Qué tal? Ya te he comentado que había tenido algún problema de audio en otra charla, entonces ya una vez solventado eso, pues perfecto y podemos arrancar. Bueno, bienvenidos a los que estáis conectados. Buenas, Pedro. También un poquito los que venís un poquito de parte de Antonio. Hola, Lidia, ¿qué tal? Y nada, vamos a arrancar, como estaba comentando, ahora te dejo para que te presentes, ¿vale? Pero estaba comentando antes de que te conectaras que, bueno, estuve en una formación tuya online de movilidad y la verdad que me encantó. Ujú. Y bueno, entonces pues empecé a seguir, me gustó tu contenido y ya pues fue cuando te lo propuse. Y bueno, creo que no he podido hacer esta charla con una persona más especializada en el tema del que vamos a hablar hoy, que es la movilidad. Así que nada, cuéntanos un poquito tu background y qué líneas de trabajo tienes hoy y eso, preséntate para que te conozcan un poquito todos y en qué estás trabajando a día de hoy. Vale, perfecto. Bueno, Jorge, alguna persona más especializada que yo sí que hay, eso te lo Sí. garantizo. Eh, Nada, yo soy Antonio, para los que no me conozcáis, soy entrenador, soy de Elche y nada, llevo como unos 2 añitos, llevo a hacer casi 3 añitos en los que, bueno, me he especializado un poquito más en el tema de la movilidad, ¿vale? En acondicionamiento de rangos articulares, sobre todo centrado en recuperación de lesiones, ¿no? Y bueno, he trabajado básicamente de forma presencial estos últimos 5 años y ahora este año he iniciado esa andadura online, que la verdad que está siendo un descubrimiento, un mundo totalmente diferente, ¿no? Porque acostumbrado a decirle a la persona, a tocarla y decirle, no, así. Nos ha pasado Ahora a todos. hacerlo, ahora hacerlo de forma online es un poquito, bueno, es diferente, ¿no? También tiene sus puntos buenos y sus puntos malos, pero, Sí, pero también estamos trabajando. Así que, pues nada, esa es un poquito mi historia, muy por encima. perfecto, perfecto. Bueno, muy bien, pues nada, hoy vamos a entrar a tope en este tema de cómo la movilidad nos puede ayudar a mejorar nuestro dolor de espalda. Hemos hecho un pequeño guión, pero cualquier duda que encontréis nos la podéis preguntar. Al final también daremos un tiempo para que podáis preguntar. Bueno, ya está hablando yo con algún compañero que quiere preguntar alguna duda concreta y tal. Pero bueno, vamos a intentar, si se acumulan mucho las preguntas, para el final y si no, pues lo vamos respondiendo sobre la marcha. Bueno, vamos a Perfecto. arrancar un poquito hablando sobre lo que es el dolor de espalda y luego ya entramos en la movilidad. Al Ujú. final hay muchas dolencias físicas, las personas llegan con diferentes, o bueno, lesiones o sobrecargas. Pero bueno, ¿por qué crees tú que el dolor de espalda es tan común? ¿Por qué alcanza esas cifras del 80%? A mí la gente me dice, es que a mí me duele la espalda pues porque me tiene que doler, porque a todo el mundo le duele y a mí también, o porque a lo mejor no voy suficiente a darme masajes, o porque pues a lo mejor no estiro lo suficiente. ¿Por qué crees tú que concretamente el que decide quién le duele a cada cosa se Sí. ceba con esa zona lumbar? Hombre, yo creo que en este tema
hay mucho mito, ¿no? Y hay mucha creencia, ¿no? Es lo que tú dices, yo a diario me encuentro con gente que me duele la espalda, es que ha cambiado el tiempo. Me duele la Esa es espalda, buena también. es que me tengo que cambiar el sofá. Me duele la espalda, es que necesito ir al fisio ya, ¿vale? Pero yo creo que esas son las soluciones, buscamos las soluciones cómodas. Y me explico. Para mí la razón fundamental de que hoy en día tengamos tanto dolor de espalda es que no estamos respetando a nuestro cuerpo para lo que está diseñado en sí, ¿vale? Que al final nuestro cuerpo para lo que está diseñado es para moverse mucho y de muchas formas diferentes. Y en relación a esto tenemos que tener en cuenta que la especialización, al final para mí, pues paga un precio, igual que el que se dedica a jugar a tenis. Tiene muchas lesiones de codo porque el cuerpo no está hecho para que tú estés todo el día machacando el codo de esa forma, igual que el halterófilo tiene sus lesiones, la persona que es sedentaria, que no se mueve y que no se mueve además de formas variadas en su día a día, pues tiene estos dolores, tiene dolores de cadera y uno de ellos, el más común, es el dolor de espalda, también un poquito relacionado a los hábitos posturales que tenemos hoy en día, ¿vale? Esos trabajos tan sedentarios. ¿Estás por ahí? A ver, ¿está ¿Estás por colado? ahí? Sí, 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 sí. Yo te digo perfectamente. ¿Me oyes? A mí se me congela un poco tu imagen. Ahora, a mí se me ha congelado un momento también la tuya, pero ahora ya yo te veo bien, te digo bien y todo bien. ¿Tú me oyes bien y me ves bien? Sí, ahora sí, ahora sí. Vale, vale. Se Ok, ha congelado un perfecto. momento, pero ya está. Habrá sido ahí un Vale. problemilla de conexión o algo. Perfecto, nada, lo que estaba comentando, ¿vale? Que el hecho de no movernos en nuestro día a día de formas muy diferentes, de respetar a nuestro cuerpo y de seguir con esos trabajos tan estáticos que tenemos, ¿no? Porque Mm, ya no es el simple hecho de que trabajes sentado, es que trabajar de pie todo el día también te va a destrozar ciertas partes del cuerpo, ¿no? sí. Eso como razón principal. Y bueno, si a eso le añadimos que evidentemente no sabemos comer bien, no respetamos tampoco nuestra alimentación y no sabemos descansar bien, no tenemos un adecuado descanso, la mayoría de la gente, pues evidentemente eso forma un cóctel que es explosivo para el cuerpo, que por algún lado tiene que salir alguna molestia, algún dolor, y en este caso, pues la espalda la más perjudicada. Sí, ahí tienes toda la razón. Sobre todo personas también, a mí a veces la gente me dice, es que ya hago estiramientos, ya entreno la fuerza, me muevo, hago caso a todo lo que dice en Instagram, pero aún así me duele. Y luego veo que la gente se va a entrenar fuerza, les ves haciendo un press de hombro así, ves haciendo un peso muerto con flexión lumbar, ya sabemos que la flexión lumbar bien hecha no da problemas, ¿no? Pero probablemente el primer día una persona que hace un peso muerto no es la mejor opción, ¿no? Hacer una Exactamente. flexión lumbar. Si vamos dando una sobrecarga progresiva y tal, muy probablemente sea necesario en ciertos momentos. Pero al final la gente cree que moverse un poco como se ha hecho toda la vida, que no es que sea malo, pero es que un poquito hemos progresado, hay muchos profesionales trabajando mejor. Como tú dices, lo primero es moverse un poco de ese sedentarismo, o sea, mejorar un poquito el descanso, pero al fin y al cabo no es solo necesario moverse, sino moverse bien, es muy importante porque es así, yo trabajo en un online y presencial, ya en un gimnasio comercial, supongo que conocerás, aquí en Arena, en Sí, Alicante, y hay gente que está 3 horas en el gimnasio y 3 horas en el gimnasio, que a veces es mejor que se quede en casa, así que claro, te lo digo. Entonces, pues bueno, al fin y al cabo tenemos que entender, como dices tú, hay que moverse, pero hay que aprender a moverse de manera eficiente. Creo que eso es sí. un punto súper importante. Sí, sobre todo esto te das cuenta también cuando tú trabajas en un gimnasio, en una cadena o un gimnasio muy grande, sí que ves mucha gente y te das cuenta. Yo trabajo en un centro en el que trabajamos de forma personal, entonces no es tan visible porque sí que es verdad que evidentemente está súper controlada la persona. Pero cuando yo voy a entrenar al gimnasio, sí que me doy cuenta de ciertas personas que tú las ves que están súper fuertes, pero que yo me juego el cuello a que esa persona en su día a día tiene dolor lumbar. Porque cuando lo ves hacer movimientos que se escapan un poquito a lo que es el fitness tradicional, a lo que es el curl de bíceps, a lo que es el press de banca, a lo que es el remo con mancuernas, dices, no me creo que esa persona esté haciendo eso y no tenga problemas en su día a día. O sea, que es muy importante lo que tú dices, Totalmente, el totalmente, hecho sí, sí, sí. de moverte bien. Y moverte bien no es, oye, me voy a mover bien. No, no, tengo que entrenar para moverme bien. Porque el cuerpo, si no lo mueves bien, va perdiendo esa capacidad de moverse. Sí, Entonces, sí, pues bueno, todo eso juega un papel importante, claro. sí.
Totalmente. Y bueno, vamos a entrar ya en el tema de la movilidad. La gente cuando decimos movilidad dice, pero ¿eso son estiramientos? ¿Eso es mover así los bracitos para atrás? ¿No? Así que nada, Antonio, define la movilidad en nada, las palabras que tú consideres, pero para Sí. que nos entiendan y un poquito cuál es la importancia de esa movilidad y las diferencias respecto a, pues, por ejemplo, la estabilidad y la elasticidad. Conceptualiza un poquito todo esto, porque creo que ahí hay un cacao importante y nadie mejor que tú para explicarlo bien. Para mí lo que es, y en base a lo que he ido estudiando, la movilidad es la capacidad que tú tienes para, de forma activa y consciente, controlar tu cuerpo, gracias a tener unos buenos rangos de movimiento, ¿vale? Básicamente, yo creo que eso de forma sencilla puede entenderse. Por qué es importante? No es que sea importante, es que es vital, porque tú en tu día a día, para cualquier movimiento, necesitas que tus articulaciones se muevan justo lo que necesitan. Necesitas tus grados de flexión de hombro, necesitas tus grados de rotación de columna, necesitas tus grados de flexión de tobillo y si no los tienes, tu cuerpo va a compensar para ayudarte a hacer esas tareas. La compensación no es que sea mala, eso ya lo sabemos, en ciertos casos es necesaria y va a ser eh, imposible no tenerla, Sí, pero el hecho de que tú estés abusando de esas compensaciones sin ir a la raíz del problema, pues puede ser que a la larga, evidentemente, genere problemas como en este caso el dolor de espalda, ¿vale? sí, sí, sí. Eh, por ejemplo, una falta de movilidad a nivel de extensión de columna, muy probablemente, bueno, extensión o flexión de columna torácica, muy probablemente te genere dolores a nivel lumbar. Igual si nos vamos a la cadera, si tenemos una falta de movilidad, de flexión de cadera, muy probablemente tu zona lumbar asuma todos esos movimientos. Y por Sí. eso es muy normal que te duela, ¿vale? Si la tengo que diferenciar con respecto a la flexibilidad, porque sí que es verdad que mucha gente me dice, Antonio, yo es que estiro después de entrenar. O yo es que me paso el foam roller cuando termino los entrenamientos. Vale, eso es una parte, un porcentaje muy pequeño del entrenamiento de la movilidad. Porque al final, si cogemos la movilidad entendiéndola como te he dicho, necesitas, además de estirar y pasarte el foam roller, necesitas trabajar de forma activa todo tu rango de movimiento y de ser capaz de entrenar para que tu cerebro dé la orden correcta y tu movimiento sea el correcto, ¿no? Entonces, en ese caso, flexibilidad, por ejemplo, iríamos a lo que es el rango pasivo, ¿vale? Es decir, yo estiro un músculo y voy a ganar flexibilidad. Ujú. Ahora tenemos que pensar para nuestro día a día qué es lo que más necesitamos, ¿vale? Si soy un gimnasta o una bailarina, necesitaré grandes parámetros de flexibilidad, necesitaré estirar mucho en mi día a día. Pero si Sí. soy una persona que sale a correr porque le gusta, que entrena en el gimnasio porque le gusta, o que hace CrossFit porque le gusta, sin el ánimo de competir, necesito controlar mi cuerpo de forma activa. Necesito ser yo el que lo controla. Y para eso Ujú. tengo que irme al trabajo de movilidad más específico. Sí. Entonces, no sé si más o menos ha quedado claro, pero Sí, es eso. creo que lo has explicado muy bien y es lo que tú dices, al final buscamos, veo que la gente a veces dice, no, tengo que llegar a tocar la punta del pie, incluso ves gente ayudándose, empujándose unos a otros en la espalda, tengo que llegar a tocar la punta del pie, lo que sea, ¿no? O tengo que llegar a rotar la columna hacia cierto punto y el tema es si tú luego cuando hagas por ejemplo, lo que hace la mayoría de la gente que es una rutina de fuerzas, salgo a correr cuando me gusta, cuando me apetece, o hago algún deporte, por ejemplo, en mi caso que hago triatlón, o hago pádel o lo que sea, ahí tú no vas a tener a ese compañero poniéndote el brazo ahí adelante, no vas a decir, Claro, oye, vente, que tengo que meter la mano aquí arriba para dar un raquetazo, vente que me ponme el brazo ahí. Entonces, como tú dices, hay que controlar de manera activa ese rango de movimiento, esa es la gran diferencia, ¿no? Un poquito para que lo entendáis, el estiramiento como tal es un concepto más pasivo, un concepto más que nosotros no estamos controlando, estamos siendo controlados o por una pared o por el mismo suelo o por nuestro propio cuerpo en algún caso. Y la claro. movilidad sería esa parte más activa y que va a tener mucha más transferencia a un deporte o actividades de la vida diaria como puede ser, por ejemplo, pues caminar, sin ir más lejos, porque en el caso de Claro. caminar se necesita muy buena movilidad de cadera, hay muchos problemas lumbares por una falta de movilidad de cadera y que se lo lleva toda la rotación de la zona lumbar, por poner un ejemplo, y no tenemos que pensar, no, si yo no soy gimnasta o si yo no hago crossfit y tengo que meterme una barra encima de la cabeza, no tengo que trabajar la movilidad. Claro que tienes que trabajarla, Claro. porque ya te digo, sin ir
Más lejos, salir a caminar parece una actividad. Sí, es que todo el mundo sabe caminar. Todo el mundo no sabe caminar. Hay mucha Sí, gente que le duele la espalda cuando camina. Entonces, muy probablemente habrá que mirar en ese caso las rotaciones de cadera y de zona lumbar. exactamente. De hecho, muchas veces, y yo esto me he ido documentando con el tiempo porque sí que es verdad que toda mi carrera profesional, bueno, carrera, llevo poquitos años, pero bueno, toda mi experiencia profesional la he ido enfocando a gente con dolor de espalda. Y al final, pues bueno, tu forma de trabajar va cambiando, ¿no? Con los años, conforme vas estudiando, conforme vas aprendiendo y demás. Yo recuerdo que hace un par de años sí que mandaba mucho a la gente a caminar. Sí, De que tú entrenas conmigo un par de días, ¿vale? Pues vete un día, una horita a caminar, te va a venir bien. Y luego, conforme te vas dando cuenta, dices, coño, si esa persona no tiene, por ejemplo, rotación interna de cadera, exactamente. no tiene que irse a caminar esa persona. A lo mejor tengo que mandarle un día un trabajo para que mejorar esa rotación interna de cadera. Sí, sí, Y sí, sí, cuando sí. tengamos eso, oye, que camine todo lo que quiera. Pero Claro. si no, es que estamos ganando por un lado, estamos perdiendo por otro. Sí, 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 exactamente. Caminar, correr o cualquier actividad. Al final, creo que este tipo de trabajo no se da la importancia suficiente. Al final, pues, en la vida de hoy, que todo el mundo va súper estresado, hay muy poco tiempo. Si tienes poco tiempo, pues, ¿qué haces? 4 máquinas o 4 ejercicios de fuerza, te vas a correr media hora, te calientas tú solo y luego, pues, mira, a veces dices, mira, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué me duele si yo no hago nada? Hago, pues, justo, de hecho, uno de los clientes que he tenido decía, si yo entreno bien, lo típico, hago una rutina de fuerza, voy a correr de vez en cuando, algo que en teoría no tiene por qué provocar dolor. Y mira, pues sí que te provoca dolor. A lo mejor pues tienes que dedicarle tiempo a controlar tu cuerpo porque pues las cosas no son tan sencillas Claro, como parecen. Ujú. Bueno, perfecto. Vamos al claro. siguiente punto. Hemos comentado que un problema de movilidad se manifiesta a nivel pues puede manifestarse a nivel de dolor o a nivel pues eso, de sobrecarga. Pero ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, un problema de movilidad nos provoca un problema postural? Es decir, por ejemplo, si yo tengo una limitación en la movilidad, se me pueden ir los hombros hacia adelante Ujú. o también incluso de cara a moverse. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero hacer un movimiento, por ejemplo, ahora en el mundo del CrossFit, que yo no trabajo para nada en el mundo del CrossFit y tampoco tengo mucha idea, pero la gente se centra mucho en quiero hacer un muscle up o quiero hacer una Mm. sentadilla profunda. Pues a lo mejor esa movilidad me está provocando que tenga una mala postura y ya te puedes empecinar en meterte una barra por encima de la cabeza que si tu movilidad no te deja, no lo vas a conseguir. Entonces, ¿qué repercusión tiene una limitación a movilidad en un problema postural o en un problema de movimiento? Claro. No, bueno, o siguiendo un poquito con el tema del CrossFit, o ponerte una goma para subir a un muscle up. Por Sí. ejemplo, el entrenador, pues tienes que mirar un poquito tu forma de entrenar a la gente, ¿no? Pero bueno, respondiendo un poquito la pregunta que me has hecho, ¿no? A nivel postural. Sí. Sí que es verdad que hoy en día el tema de la postura yo creo que es difícil de abordar, difícil de tratar, ¿vale? Porque hay muchas definiciones, Sí, sí, se sí, valora de sí, una sí. forma, se valora de otra, pero bueno, vamos a Sí. hablar en términos mundanos, ¿no? Para que nos entienda. Esa persona que tiene una chepa que no se lo cree ni ella, ¿vale? Sí, sí, yo he hecho Entonces, unos adelantados, pero tú lo has dicho ya un sí, poquito más claro. exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Que hoy en día el hecho de, a lo que he ido antes, ¿no? El hecho de no movernos bien y de formas diferentes y de no respetar ese entrenamiento de la movilidad va haciendo que nuestro cuerpo deje de poder, por así decirlo, usar ciertos rangos de movimiento, ¿no? Aquí está el principio de úsalo o piérdelo. Si Ujú. yo no entreno mi extensión de columna y toda mi vida la paso más encogido hacia adelante, porque es mi postura más habitual, o por trabajo, o porque estoy con el Ujú. móvil siempre, o porque simplemente por el hecho de vivir y que la vida pase delante mía, voy a estar en esta posición un poquito más cerrada, mi cuerpo se va adaptando a esa posición. Ujú. Claro, si yo compenso eso con entrenamiento para lo otro, para en este caso la extensión y para además pues trabajando también esa flexión de columna, lo más normal es que mi cuerpo se vaya adaptando a esa posición para hacerla más eficiente. Por eso se ven hoy en día hombros adelantados, cabeza adelantada, se ve la chepa, se ven esos pechos encogidos, se ven los pies rotados hacia afuera, se ven esas caderas que están como encogidas, esa persona que va andando como sacando un poquito el culete. Todo eso Sí. son
manifestaciones de que esa persona pues ha pasado mucho tiempo en una posición y no ha respetado su cuerpo y no ha trabajado para corregir eso. Para Entonces, compensar todo eso. exactamente, exactamente. Entonces, yo creo que es una forma muy visible. Hoy en día, pues está muy presente el tema de la espalda, porque sí que es verdad que lo que tú dices, ¿no? El 80% de la gente va a sufrir dolor de espalda en algún momento de su vida y básicamente es por eso, porque los trabajos que tenemos, la forma en que vivimos, nuestro tipo de ocio, cómo descansamos, nos lleva todo hacia esa posición Sí. adelantada. Entonces, Ujú. nuestro cuerpo se adapta. Nuestro cuerpo no es tonto, es muy inteligente. Él dice, vale, si tú pasas mucho tiempo aquí delante, sentado delante del ordenador con los hombros adelantados, yo voy a hacer que tú seas bueno en esa posición. Sí. Pero claro, cuando te levantes y tengas que estirarte para coger lo que sea o girarte para ponerte el cinturón de seguridad, pues Mm. lo más normal es que no puedas. Sí, al final, en ese caso, también hay gente que me dice, si, por ejemplo, estoy 8 horas trabajando en el ordenador, o por ejemplo nosotros que a veces hacemos salidas de bici de 4 horas, y cuando es la bici de triatlón, que estás así, doblado, Sí. 4 horas, hago movilidad, la hago bien, incluso es así, me ha pasado con clientes míos que entrenan conmigo 1 o 2 días de la semana, entrenamos movilidad y aún así, si se pasan, les duelen. Y al final no Claro. podemos hacer más. Tenemos que entender que si una sesión de entrenamiento personal hacemos 10-15 minutos de movilidad, 10-15 minutos en caso, por ejemplo, de activación y luego media hora de fuerza, con Ujú. dos huequecitos de 15 minutos a la semana, no vas a compensar 8 horas de coche, 28 horas de oficina y el fin de semana 6 horas en bicicleta. Ya, No se claro, va, no puedes darle 120 pastillas de esto y 2 pastillas de esto, claro, del rango opuesto. Entonces, claro. hay que entender que no podemos decir, no, yo trabajo mis 2 minutitos y ya está. Puede ser que te venga bien, pero al final lo que hay que dedicarle a corregir un poco esas consecuencias negativas de la postura debe ser directamente proporcional al tiempo que pasas en esta postura. En este caso hablamos de la postura de cierre, pero bueno, podría ser cualquier otro tipo de postura, como tú has comentado antes, de pie o con la que sea. Sí, de hecho, de ahí es muy importante también sacar el tema bueno, esos micro breaks, esos Sí, micropausas en tu horario laboral, que sé que tú hablas mucho de eso y muy sí, acertadamente además, porque al final yo puedo cuadrar el mejor entrenamiento de movilidad de columna para una persona, pero si tú eso lo haces 10 minutos un día a la semana conmigo, no vamos a conseguir nada. O sea, totalmente. prefiero que en tu puesto de trabajo cada hora y media, 2 horas, o cada hora, te levantes, te estires un poquito, Sí, te hagas un estiramiento en el marco de la puerta, te sí, agaches, te levantes, te gires y vuelvas a seguir trabajando. sí, sí, Yo creo sí. que el combo de esas dos cosas es lo que te garantiza el hecho de que no te duela tanto la espalda, ¿no? Sí, y a veces la gente me dice, es que no me puedo poner hace 60 días en la oficina. Vale, no te puedes poner hace 60 días en la oficina, pero a lo mejor el micro break estrella para mí, que esto lo habré dicho 75 veces, pero lo repetiré 75.000 si es necesario, es Exactamente. respirar, que respirar es Totalmente. algo que a la vista no se ve mucho, pero tú puedes cuando estés 8 horas en una oficina decir, mira, me pongo la alarma y cada media hora entiendo que en un trabajo estresante te están llamando, tienes un teléfono por aquí, tienes que responder un email, vale, es mucho. Pero cada hora y media, tú puedes ponerte las manos en la caja torácica, hacer una inhalación y expansión durante 2-3 minutos, hacerlo. Yo lo hago en la bici, o sea, yo estoy en la bici, sí, seguro que si hay algún compañero mío creo que hay un compañero mío del equipo por ahí viendo. A veces yo estoy en la bici, estoy ahí callado, pero estoy intentándolo dentro de que me pide la postura de la bici y la verdad es que se nota, es que cuando llevas 3 horas, yo hablo Claro, porque mi postura sostenida es la de la bici. Por suerte mi vida es claro. bastante dinámica, hago 2 sesiones, me siento, hago fuerza, me voy a casa, hago una hora en el ordenador, como, me vuelvo a poner de pie tal, y ahí en el día a día tengo menos Claro. problemas. Pero cuando entramos sobre todo para las pruebas de larga distancia, es que cada hora yo me hago 1 o 2 minutos, me concentro, hago mi respiración y es que es el micro break estrella. No hemos planificado hablar nada de respiración, pero bueno, esa respiración sin elevar los hombros y expandiendo la caja torácica me parece, vamos, el micro break estrella y luego ya pues lo puedes combinar con un poquito de rotación, si tienes la oportunidad de levantarte, simplemente Claro. pasar un poquito la pierna por encima y estirar un poquito el piramidal, el glúteo, lo que sea, me parece una opción brutal, vamos. Sí, no. Es que lo que sea que te saque de esa postura que llevas tanto tiempo manteniendo.
o sea, lo que sea. Es que si trabajas sentado, muchas veces, a mí la gente también me dice, Antonio, es que yo no puedo levantarme y ponerme a estirar los brazos hacia arriba y demás. Yo creo que sí que puedes. Otra cosa es que te dé vergüenza o porque no te van a despedir por levantarte y levantar un poco los brazos, ¿no? Se me ha ido lo que te iba a decir, tío. Nada, no te preocupes. No pasa nada. A mí es que Pero sí que... me ha puesto un comentario ahí, Álvaro, que un poco Sí, no, pero... pues se lo agradezco. Lo tengo ya. Perfecto. Triangulamos de nuevo el GPS y para adelante. Con lo que te iba a decir de que, vale, no puedes levantarte y estirar los brazos. Ok, perfecto. Pero a lo mejor sí que puedes levantarte y pues ir al aseo caminando, ir a coger una botella de agua, ir a coger lo que sea una fotocopia, depende de tu trabajo, ¿no? Incluso si trabajas de pie, sí, tendría que ser justo lo contrario. Oye, siéntate un minuto, siéntate un minuto, recoge las rodillas contra el pecho, aunque sea de pie, haz elevaciones de gemelo, llévate una pelota de tenis, descálzate y la pisas, no sé. Cualquier tipo de historia que te saque de ese movimiento que llevas manteniendo tanto tiempo. Sí. Al final es eso, es que al final nos centramos en... Hablo en plural, pero bueno, las personas que nos llegan se centran a lo mejor en... No, es que voy a probar este método milagroso, el método Wim Hof, el método Perico el de los palotes, el que sea, pero si es que no hace falta, si es que con pequeñas cositas que puedas hacer en tu día a día va a ser mucho más significativo, incluso es lo que tú decías, para entrenar 1 hora con nosotros a la semana y luego no hacer nada, es que es mejor que hagas... dediques cada 2 horas de tu vida 5 minutos a romper esas monotonías de la postura Claro. y al final eso es lo que te va a hacer mejorar y creo que eso que hemos comentado es clave. Bueno, vamos a entrar un poquito ya en tema entrenamiento, porque al final a mí me gusta que las charlas tengan un componente práctico bastante importante. Luego igual otro día aprovecho para lanzarte y si podemos hacer algo, tú haces bastantes sesiones en directo, pero igual puede ser interesante hacer alguna sesión en directo, yo aporto un poquito más parte de respiración postural, control core y tal, y tú te centras en movilidad porque yo te soy sincero, lo trabajo, pero aún así con 1,90 m es complicado tener una buena movilidad, sobre todo de cadera y de tobillo. Cuesta más. Las cosas como son. Entonces lo podemos tener en cuenta para otra ocasión. Pero bueno, hemos comentado mucho diferencias conceptuales en movilidad y movilidad estable, iba a decir, pero entre movilidad y flexibilidad. ¿Qué diferencias tiene? Luego explicamos más a fondo, cómo puede ser un buen entrenamiento de movilidad. Un entrenamiento tradicional, estiramiento en un entrenamiento, porque al final la gente no lo entrena de manera activa. Yoga, pilates, etcétera, la gente sí que lo hace bastante, pero estirar de manera tradicional es cada músculo, 1 minuto, me apoyo, intento llegar más, un componente muy pasivo, como hemos comentado antes. ¿Cuál es la principal diferencia de este método de entrenamiento más tradicional, pasivo, por tiempo sostenido, con un entrenamiento de movilidad que respete un poquito los principios que hemos comentado? Pues bueno, básicamente la principal diferencia es lo que hemos comentado antes. Porque que si tú le das a tu cuerpo un estímulo pasivo, la respuesta que tu cuerpo te va a dar es pasiva. Y es lo que te he comentado antes. Si nuestra vida se desarrollase de forma pasiva, muy probablemente tendríamos que estirar, más que hacer movilidad o más que hacer fuerza incluso. Pero la putada o la suerte es que nuestra vida es activa. Es que necesitamos que nuestras articulaciones se muevan de formas muy diferentes para responder a nuestro entorno, ¿vale? Es que ya no necesitas ser un deportista de élite, ni ir al gimnasio, ni entrenar, sino es que una madre con sus 2 hijos necesita tener unos tobillos, una cadera más o menos adecuada por si tiene que tirarse al suelo a coger a sus hijos, por si tiene que salir corriendo a coger a su hijo, o sea, es que lo necesitamos, ¿no? Entonces, claro, el trabajo de movilidad, entendiéndolo como lo estamos hablando hoy aquí, nos vamos a ir a que involucra un trabajo activo y un componente de fuerza muy importante, ¿vale? De hecho, ahora luego lo veremos bien, ¿vale? Pero un entrenamiento de movilidad como tal te va a dejar agujetas, porque estás reforzando rangos de movimiento que no has trabajado muy probablemente desde hace muchos años, ¿vale? Entonces, es como el que va el primer día al gimnasio
aunque mire las máquinas, si solo las mira, va a tener agujetas. Porque Sí, lleva mucho tiempo sin hacer nada de ejercicio. Pues esto es lo mismo. O sea, sí, eres principiante en ese rango de movimiento. Entonces, cuando lo entrenas, vas notando cómo te vas sintiendo un poquito más libre, un poquito más de control, te duelen menos ciertas cosas, pero vas teniendo agujetas. Y eso es algo fundamental a tener en cuenta de un buen entrenamiento de movilidad. sí, 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 Y luego, totalmente. añadiendo el tema de la flexibilidad, por ejemplo, para el método con el que trabajo yo, que al final me baso mucho en FRC, que es lo que más he estudiado y demás, el estiramiento es una parte muy importante dentro del entrenamiento de movilidad, pero no es la única. Sí, ¿Vale? Porque el estiramiento sí que es verdad que tiene sus beneficios y te va a dar sus ventajas o llámalo como quieras. Yo, de hecho, a muchos clientes les mando rutina de estiramiento para casa, oye, si tú el domingo estás viendo Netflix en casa, vale, ve Netflix en casa, pero tírate media hora al suelo y haz estos estiramientos. Por lo menos sí, vamos a sí, sí, ganar sí, algo en esa dirección. Ya sé que no va a ser lo que más cambios va a producir, pero sí que sé que nos va a ayudar, nos va a sí, ayudar. Entonces, uno de la mano del otro, para mí forman una combinación perfecta. Luego ya sí, a partir de eso, evidentemente tienes el trabajo con rangos de movimiento amplios, trabajo excéntrico, estiramientos lastrados, eso nos meteremos luego, pero para mí lo más importante es, o como resumen, es que nuestra vida es activa y por tanto tienes que entrenar de forma activa, ¿vale? ujú, No podemos pensar que por estirar, por quedarnos 30 segundos con la pierna levantada hacia arriba, va a mejorar nuestra movilidad de cadera, porque eso no es así. Ni siquiera por pasarnos el foam roller, ni por hacer 4 movimientos de movilidad dinámica al principio de la sesión. mm, Entonces, pues, es un poquito la idea. sí. Sí, sí, no, sí, la verdad que has dado en el clavo y sin duda combinar el estiramiento con la movilidad va a maximizar los resultados. Pero al fin y al cabo es eso, es saber que existen diferentes métodos y muy probablemente la suma de los dos te va a dar el mucho más resultado que si solo haces uno por separado al otro. Pero sí creo que es muy interesante lo que has comentado y entrenar. Yo suelo, obviamente, primero la parte pasiva y luego la parte activa. No sé si hay algún caso en el que tú lo harías al revés. Pero bueno, lo dicho, creo que es súper interesante este tema de combinarlo y más en una misma sesión, porque sobre todo igual la parte activa, si está restringida por una limitación a nivel de muscular, a nivel del tejido, que está muy rígido, sin entrar en cosas técnicas, de que si existe la rigidez o no existe y todo Sí, esto. sí, sí. Sí que muy probablemente sí haces el estiramiento bien hecho, porque al final yo tengo, ahora no, pero antes sí que tenía un poco de fama de anti-estiramientos. No es que no me gusten los estiramientos, de hecho, si algún cliente viéndolo sabe que a veces estiramos mucho, una posición, por ejemplo, un bretzel o acabar de entrenar una posición, más que un estiramiento, y me gustan las posiciones, pues Sí, estirar las cadenas musculares. ¿Vale? A mí lo sí. que no me gusta es los clásicos estiramientos de un solo músculo, Ya. apoyarse en la pared y ahí con el compañero. Esto es una caída en bici, no os asustéis. Esta cicatriz, que justo levanté el brazo malo y se me ha visto ya cicatriz. Pero sí que creo que al final el punto de vista que tenemos es muy holístico, muy de entender la movilidad, el cuerpo, la fuerza como un todo. Y sí que es Sí. cierto que si hago un estiramiento intento por lo menos que involucre, si involucra una articulación, que es una articulación en todo su rango, si involucra un músculo, que sea en todo su rango. Por ejemplo, si haces un Claro. estiramiento del cuádriceps, que no sea llevar el talón al culo para estirarlo desde la inserción. Trabaja también una extensión de cadera, trabaja una Claro. retroversión pélvica para que se estire también desde la zona de la pelvis también, ¿no? Intento darle un Claro. componente Claro. muy holístico al estiramiento y luego ya le das ese trabajo de movilidad, ese intento trabajarlo. O sea que estiramiento sí, pero intentemos que sean lo más, que involucren el máximo número de músculos posible y tras una valoración, porque al final Claro. hay personas, sobre todo en este caso, a mí me pasa siempre las chicas, que suelen tener más flexibilidad que nosotros y chicas que ya se meten el pie por detrás de la cabeza, que intentan que les toque el pie la zona lumbar, ¿vale? Y en ese caso lo Claro. que van a generar es inestabilidad, ¿vale? Entonces, Claro. sí, estiramiento sí, movilidad sí, y también pues que sea después de una valoración y porque alguien que sea un profesional
que tenga ciertas nociones de valoración te lo haya mandado. Claro. Ahí sí que me gustaría añadir, Jorge, eh, está claro lo que tú dices, o sea, lo que pasa es que yo, bajo mi punto de vista, tenemos que diferenciar también como la clásica postura de relajación que hago al terminar la sesión para también integrar un poquito la respiración, para que el Sí, cliente baje pulsaciones, se relaje. sí. Yo ahí también me gusta mucho el trabajo, más respetando esas cadenas, más globales y demás. Pero sí que es verdad que cuando, por ejemplo, te llega una persona que tú has valorado con un dolor de hombro y ves que tiene una falta brutal de rotación interna de hombro, por ejemplo, tú ahí en ese caso, bueno, tú ahí estoy hablando como si estuviese yo la verdad absoluta, ¿no? Pero yo ahí sí que necesito centrar un estiramiento y aislarlo lo máximo posible en esa rotación interna de hombro, Ujú, ¿vale? O sea, necesito que esa persona no compense con el resto de cosas porque lo que quiero es mejorar esa rotación interna de hombro, ujú. ¿vale? Entonces, quiero que ese rango de movimiento que la persona tiene limitado de forma activa, lo trabajemos primero de forma pasiva, ampliemos un poquito ese rango de movimiento y cuando Ujú. hayamos aumentado esa tolerancia, ¿vale? Que tenga ese rango de movimiento mayor por mayor tolerancia, pues luego reforzarlo de una forma o de otra, con isométricos, con dinámicos, con excéntricos, con lo que sea, dependiendo del nivel de la persona, Sí, sí, ¿vale? sí. Pero yo creo que Sí, van... entiendo perfectamente. Si hay una limitación, si vemos una valoración, que yo también lo hago, sí es cierto que, aun yo siempre intento que sea un poco, que involucre diferentes articulaciones, ¿no? Y Sí, siempre sí, sí, estirar desde todos los puntos posibles, ¿no? claro. Para que sea lo más holístico el estiramiento. Pero ahí creo que lo más, la secuencia para que la gente entienda un poquito qué debe hacer o qué debe buscar si acude a un profesional es primero una buena valoración, que Sí, tal cual. identifiquen la musculatura que está, vamos a decir, acortada, aunque a nivel de terminológico no sea lo más óptimo. Trabajar a nivel pasivo un estiramiento de esa musculatura que esté acortada, entre comillas, y una vez ya hemos quitado un poquito de tensión, trabajar la movilidad de una manera más activa, ¿verdad? Sería un poquito esta, un Sí. poquito una secuencia bastante correcta. Muy bien, pues nada, vamos al último punto antes de la ronda de preguntas. Creo que va a ser el más interesante. Aquí ya te digo, yo luego o sea, trabajo movilidad, pero sí que es cierto que creo que tú estás un paso por delante en técnicas específicas de mejora de movilidad, cómo organizar bien una sesión de movilidad completa, es decir, hoy no toca hacer fuerza, no toca entrenar, sabes que tienes 45 minutos y está orientado a mejorar solo la movilidad. Ujú. Entonces, ¿qué estructura debe tener una sesión de movilidad? Si quieres dar algún ejemplo, series, repeticiones. Obviamente hoy es una charla teórica, no vamos a hacer práctica, pero mencionar Ujú. algún ejercicio. Y esto ya ha añadido, que creo no te lo comenté, diferencias con, por ejemplo, una sesión tradicional de pilates o de yoga. Si quieres, eso dejarlo un poquito para el final, ¿vale? Así que todo tuyo. Vale. Te paso el muerto. No, difícil en el sentido de que, bueno, al final una sesión de movilidad, lo primero es que va a depender mucho de la persona, ¿vale? Pero vamos a tener en mente que, bueno, afortunadamente es una persona sin lesiones, sin ningún tipo de problema y que acepta todo lo que nosotros digamos y queramos hacer, ¿vale? Que eso también es complicado. Sí. Eh, Sí. eh, Una sesión de movilidad como tal, con el único objetivo de mejorar la movilidad, ¿yo cómo la organizaría? Tenemos, vamos a llamarlo, una preparación al movimiento, un calentamiento, llámalo como quieras, ¿vale? Yo lo primero que haría es determinar un objetivo, que sería en base a lo que esta persona tiene más limitado. Tiene limitada la flexión de cadera, por ejemplo. La sesión va a ir enfocada a mejorar la flexión de cadera, ¿vale? No es una sesión de movilidad global, ¿vale? Porque necesito, al final es, cuando yo quiero mejorar mi fuerza en pectoral, necesito hacer una sesión enfocada al pectoral o al empuje, llámalo como quieras, ¿vale? Entonces esto es lo mismo, si quiero mejorar la flexión de cadera, necesito una sesión para mejorar la flexión de cadera, ya veremos por qué. Entonces tenemos unos 5, 6, 7, 10 minutos de calentamiento en los que yo hago o me centro en hacer trabajo rotacional principalmente, con el rango de movimiento que esa persona tenga, ¿vale? En esa articulación, en diferentes planos y con diferentes ejercicios.
¿vale? Trabajando un poquito, pues si voy con la cadera, trabajando movimientos de anteversión, retroversión, rotación interna y externa, de forma axial, trabajando un poquito a nivel de isquios para que eso nos limite luego la sesión. Bueno, Explica qué preparando es un axial poquito. para la gente que no... Vale, sí. Por ejemplo, la rotación axial de hombro sería esto, ¿vale? Rotar la articulación sobre su eje, ¿vale? Es, por así decirlo, un movimiento de rotación puro, ¿vale? Más que subir el hombro, que tenemos varios movimientos, un movimiento de rotación puro, ¿vale? Eh, Después de eso, ya lo que nos vamos a meter es con el movimiento específico y necesitamos una primera parte en la que aumentemos la tolerancia al estiramiento para llegar un poquito más en ese movimiento, ¿vale? Imagínate que, vale, yo he hecho la valoración y veo que esta persona tiene 60 grados de flexión de cadera, ¿vale? Y no me vale, yo quiero trabajarlo para conseguir 90, por lo menos. Ok, vamos a llevar a esa persona a un estiramiento que le obligue a llegar un poquito más de 60, ¿vale? Que lo lleve a 65, a 68, a 70, ¿vale? Esto evidentemente va un poco a ojo, porque en la sesión no le pongo el medidor de ángulos y le digo, un poquito más, un Sí, poquito menos, sí. ¿vale? Yo lo he hecho, ¿eh? Yo he ido con un goniómetro por ahí. Ya me avergüenza un poco, pero bueno, No, lo he llegado a hacer. eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal, o sea, no vamos a negarlo. Lo que pasa es que cuando tienes un cliente, otro, vas teniendo tantas cosas, al final, por mucho que recojas tantos datos, no llegas a todo, ¿no? Pero bueno. Sí. Entonces, tenemos ese estiramiento, lo mantendríamos 1, 2 minutos, depende de la persona, ¿vale? Aumentamos esa tolerancia al estiramiento y a partir de ahí vamos a hacer las contracciones, que en este caso serían o isométricas, si esa persona está en un punto inicial, ¿vale? O dinámicas, si esa persona ya ha trabajado la movilidad, ya tiene un rango, o sea, ya tiene una experiencia un poquito más alta, ¿vale? Esto podríamos hacerlo 2, 3 series en 2, 3 posiciones diferentes, Espero que ¿vale? estéis apuntando todo, ¿eh? Porque esto Esto, se- lo voy a eso, se- dejar 24 horas y luego se borra. No, es broma, lo voy a dejar. Eso sería el grueso de lo que es la sesión, ¿vale? Al final, 3 series de un estiramiento de 1 minuto más tus contracciones isométricas a una pierna y luego a otra, pues al final ahí se te van a ir 15, 20, 25 minutos dependiendo de lo que descanses y demás, ¿vale? Y luego a mí sí que me gusta esos movimientos que ya hemos trabajado de forma analítica, integrarlos en movimientos un poquito más globales. Si en este caso estamos trabajando la flexión de cadera, por ejemplo, pues a lo mejor podemos acabar la sesión con un peso muerto, trabajando con un poquito más de rango de movimiento, o un good morning, o también dependiendo un poco del objetivo que tenga esa persona, ¿vale? Esta sesión ¿Mm? me la acabo de inventar yo ahora en un momento, entonces tampoco sé si tiene mucha lógica, pero esa sería la progresión, ¿vale? O incluso trabajar con una sentadilla, por ejemplo, con un poquito más de profundidad de la que trabaja habitualmente esa persona, ¿vale? Para ese rango que hemos ido ganando y hemos ido potenciando un trabajo isométrico, meterlo con movimientos dinámicos, ¿vale? Y con grandes rangos de movimiento. Y a partir de ahí, si esa persona no tiene una limitación muy fuerte de movilidad, pues ya empezamos con los excéntricos, balísticos, movimientos un poquito más integrados, más complejos y demás. Pero para que tampoco hacerlo mucho más complejo, esa sería la dinámica, ¿vale? Tenemos que activar un poquito toda la zona, ampliar o ganar margen de tolerancia para trabajar un poquito más. Ese nuevo rango que ganemos, potenciarlo con trabajo de fuerza y luego integrarlo. Ujú. Sí, seguir ¿Vale? esa secuencia de primero pues liberar un poco, añades esa parte inicial de, en teoría, dar una pequeña lubricación inicial, ¿no? Por así decirlo, a lo que es la articulación. Luego haríamos la parte pasiva, que ahí podríamos meter un foam roller o la parte de pelota, por ejemplo. Y luego ya pues entraría la parte de estiramiento y luego ya la parte de movilidad dinámica, ¿no? En esa sería un Sí, poquito la secuencia y luego ya lo integraríamos en un patrón de movimiento que requiera de ese rango de movimiento. Al final yo creo que de esta secuencia lo que más se suele comer la gente es esa parte activa. La parte activa es lo que más, el gran sí, lag que hay ahí, porque sí que ves gente, pues eso, paso el foam roller, pero ya luego directamente me voy a entrenar, o paso el foam sí. roller, hago un par de estiramientos pasivos y ya me meto en la sentadilla, pero esa parte activa es un poquito la que más creo que falta, ¿no? Y lo que te quería comentar, ¿no? Porque yo sí que tengo
bastante gente que va, pues va a clases de yoga, clases de pilates, también ahí sé que depende mucho del estilo del profesor. Depende que hay Sí, muchísimos estilos de yoga, de pilates. Yo no soy ningún experto en yoga y en pilates, claro. yo tengo mi manera de trabajar. De hecho, tengo clientes que a veces tengo una cliente y me dice, llego a casa y mi marido me dice, ¿qué has hecho? ¿Yoga? ¿Has hecho pilates? No lo sé. Yo he hecho Jorge. He hecho Jorge y ya está. Jorge Lates. Porque sí, Jorge Lates. Porque vamos, no consigo encasillarme porque tampoco soy ningún experto en nada de yoga ni Sí. de pilates, pero ¿qué diferencia hay o cómo crees tú que deberían cambiarse? Habla un poquito de lo que es el pilates y el yoga tradicional. ¿Qué carencias le ves tú y cómo actualizarías un poquito lo que es este yoga y pilates tradicional con pues estas cositas que hemos hablado hoy de movilidad y esta parte activa? Sí. Con respecto al Pilates, me pillas un poquito más, porque yo Ujú. de Pilates sé nada, Vale, cero, pues nos damos la ¿vale? mano. De yoga controlo un poquito más, ¿vale? Entonces, el principal problema, que no es problema, ¿no? Como se ve el yoga, cómo se trabaja el yoga, Sí, que es que, es genial que la gente lo haga, pero por exactamente, intentar optimizarlo esto, y que la gente que tenemos viéndonos o que lo vea luego en diferido, sí, que va a yoga y a pilates, sepa un poco lo que tiene que buscar y cómo sacarle ese máximo partido. sí. Yo añadiría un poquito más de trabajo activo, porque sí que es verdad que también depende mucho de lo que tú has dicho, ¿no? Del tipo de yoga. Eh, pero muchos tipos de yoga se centran mucho en el trabajo pasivo, posturas muy mantenidas, posturas muy estáticas o yoga muy fluido. Yo creo que están las dos variantes, ¿no? Yoga en el que tú ves a una profe de yoga que tiene unos rangos de movimiento espectaculares Sí, y la ves como fluye de un lado a otro y dices, ¡guau! El yoga me hará conseguir eso. No, esa persona tiene esos rangos de movimiento muy probablemente porque haya entrenado de otra forma. Es sí, como esa, para que hagamos la similitud, es como esa influencer que tiene, o esa actriz, o llámalo como quieras, que tiene un cuerpo perfecto, que tiene un glúteo súper desarrollado y te está vendiendo unas miniband. Y te dice que con esas miniband vas a conseguir ese glúteo. sí, sí, No, sí, 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 pero sí. habrás trabajado antes mucho más, lo que pasa es que ahora estás vendiendo eso, ¿no? Mm, Entonces, claro, yo lo que sí que diría es, el trabajo de yoga no te va a hacer ganar rango de movimiento como tal, a no ser que la propia práctica de yoga lleve implícita ese refuerzo de articulaciones o ese refuerzo del sí, rango de movimiento, ¿vale? Eh, entonces lo deberías de complementar, ¿vale? Porque tú, por ejemplo, que no puedas hacer el Adho Mukha, el perro boca abajo, ¿vale? Porque te falta movilidad en los hombros, haciendo Adho Mukha no vas a conseguir movilidad en los hombros, vas a conseguir encontrarte mejor, encontrarte un poco más cómodo, no notar tanto rigidez en los isquios, ¿vale? Todo eso te lo compro, pero poder hacer una Adho Mukha perfecto, con la posición perfecta, necesitas trabajar tu flexión de hombro de forma analítica, necesitas sí. reforzarla, necesitas hacer que tu cerebro entienda que ese movimiento no es lesivo para ti, Mm. Sí, sí, ¿vale? sí, sí, Entonces, sí, sí. si no lo vas a conseguir repitiendo ese patrón, lo vas a conseguir eh, analizándolo de forma individual y potenciándolo de forma individual. Sí, Sí que hay estilos o variantes de estilos que eso lo están integrando hoy en día, ¿vale? Pero claro, no es la mayoría, ¿no? Entonces, sí. pues bueno, yo creo que lo que le falta es eso. Pero bueno, también tengo que decirte que los beneficios que provoca el bienestar, sobre todo a nivel mental que provoca, pues son brutales. O Eso sea, estoy sí, sí. totalmente de acuerdo. Y esa es la capacidad temporal y económica de hacer trabajo de fuerza, yoga y trabajo de movilidad, para mí serías indestructible. Sería el... Totalmente. Totalmente, no, no, O sea sí, que, sí, sí, está clarísimo. Sí, 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 sí. No, y es que a mí me llama la atención porque yo tengo gente, o no, conocidos también incluso, que van a yoga, sí, que es amigos troncos, ciclistas como yo troncos, que van a yoga un año, lo vuelvo a ver y digo, eres el mismo tronco, pero es un tronco que va a yoga. Entonces digo, pues algo habrá que modificar ahí, ¿no? Porque claro, claro, ya te digo, yo tengo mis limitaciones, intento trabajar, sí que yo le doy mucha importancia a la parte de integración, o sea, de hecho, en la formación esta que te comento, tú lo dijiste, estate un cierto tiempo en sentadilla profunda, porque si no, no lo vas a perder, ¿vale? Aunque sea, claro, es decir, hay que darle al cerebro esa dosis
de esa posición, que si no, pues si Claro. no lo practicas lo vas a perder. Y aparte, yo siempre descanso 2, 3 semanas al año, también un poco mentalmente, y luego voy a la sala, me meto debajo de la barra y digo, voy a hacer sentadillas, ¿no? Que yo estoy un poco limitado también por mi altura y tal. Ujú. Y digo, madre mía, aquí no baja nadie. Y claro, al final es porque llevas 3 semanas sin meterte y sin decir a tu cerebro, oye, Claro, que esto existe. Llegar aquí claro. arriba con el brazo existe, ¿no? Y al final pues te lo planteas, ¿no? Yo, por ejemplo, yo siempre he tenido, creo, buena movilidad de hombro, especialmente en el derecho, eh, Ajá. y nunca la he trabajado, ¿no? Específicamente como trabajo la cadera del tobillo son mis limitaciones, pero claro, yo llevo nadando 10 años a un nivel no amateur, pero me doy caña, ¿vale? O sea, estamos Sí, hablando de que he nadado a cierto nivel y con más o menos nivel, pero me lo he tomado muy en serio y sí, al final y digo, ostras, pues sí que tiene relación. Ostras, ¿cuál es el brazo que más estiro? Porque es hacer lo contrario al que respiro. El derecho, ¿cuál es el lado que tengo mejor, que menos se me sí, flexiona el codo? El derecho, ostras, pues sí que tiene relación. A lo mejor es porque llevo 10 años metiéndome el brazo por aquí arriba de la cabeza. Pues igual, claro, si es lo que decimos, por dos veces 5 minutos a la semana, no lo vas a conseguir. Por claro, enseñarle al cerebro que esa posición es segura, pues sí que vas a ganar mucho, mucho más ahí. Por eso al final creo que hemos dado un montón de pautas, pero esa guinda del pastel que es la integración, para mí es la parte más sí, importante y donde más, sobre todo por esa parte decía el sistema nervioso de que esa posición es segura, creo que es súper importante esa parte de integración en un movimiento que sea un rango de claro. movimiento amplio. Bueno, a ver, ¿me oyes? Que Jorge, creo que te has te he congelado. perdido un poquito. Ahora, ¿Ahora? ¿Bien? ahora, ahora te veo, ahora te veo. Sí, te he escuchado Perfecto. todo, pero se ha petado al final justo. Nada, pues nada, comenta un poquito tu opinión sobre estos movimientos más integrados y pasar tiempo en ciertas posiciones y ya Sí, rematamos con las preguntas, si te parece. perfecto. A ver, yo creo que es importante el hecho, se dice mucho y yo lo digo mucho también, el hecho de, oye, pasa tiempo en sentadilla profunda, pasa tiempo en cuadrupedia, pasa tiempo de rodillas, pasa tiempo en el suelo, Ujú. pero eso tienes que combinarlo con lo otro. O sea, Sí. una de las cosas solamente, si tuviese que quedarte con una de las dos, sería, no sabría decírtelo, tío. Yo te diría que te quedases No, hay que con usar más muchas con una. cosas, está claro. Exactamente, hay Está claro muchas que cosas no, que no hay tener que en cuenta. casarse con nada. Sí, 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 sí. Exactamente, exactamente. Entonces, creo que es muy importante. Piensa también en lo que has dicho, ¿no? Yo es que tengo buena movilidad de hombro. Es que un cuerpo, lo más normal es que si tú lo respetas durante toda tu vida, no te haga falta trabajar específicamente la movilidad, ¿vale? O sea, yo sí que es Ujú. verdad que hay movimientos, por ejemplo, yo la movilidad de tobillo no la he trabajado en mi vida, específicamente en mi vida. Y sí que es verdad que, pues bueno, puedo hacer una sentadilla prácticamente con el culo hasta el suelo, puedo hacer una zancada muy, muy, muy profunda, también porque sí que la he trabajado de forma integrada con toda mi práctica de artes marciales que he hecho prácticamente toda mi vida. Entonces, claro, si tú eso lo vas trabajando, no necesitas al final hacerlo de forma específica. El problema está cuando tú a tu cuerpo no lo mueves, no vas a poder integrar movimientos, no vas a poder hacer movimientos más globales. Necesitas pararte y analizar, oye, ¿por qué no bajo en una sentadilla? Sí, ¿Por qué se me abren los pies cuando hago una sentadilla? Porque si tengo una posición de mierda en la sentadilla, no te diría que pasases tiempo en sentadilla profunda, porque claro. no está sirviendo de nada. Sí, Entonces obviamente hay ahí, que arreglar cosas antes y trabajar ciertos claro, aspectos. exactamente. Pero si tú tienes unos rangos de movimiento decentes, adecuados y demás, sí que te digo, oye, el menor tiempo que pases sentado te va a ayudar. Cambia de posición, trabaja de pie, trabaja sentado, sube una pierna, come en el suelo, ¿no? Mi pareja y yo comemos en una mesita muy bajita, arrodillados en el suelo. Nos hemos acostumbrado y es que estamos cómodos. No nos encontramos cómodos comiendo en una silla, en una mesa Ujú. normal, ¿no? Al final es lo que le des a tu cuerpo, tío. Yo creo Sí. que es un poquito que es saber qué darle y en base a eso, pues, entender que los dolores articulares están por algo y que hay que trabajar para corregirlos. Y más en este caso que hablamos del dolor de espalda. Sí. Muy bien, pues nada, hemos sacado un poquito los puntos. Cualquier duda que tengáis, sido que hemos llegado a estar bastantes conectados, hemos llegado a 20 y pico, ahora estamos 11, pero bueno, los 11 que estáis aquí,
cualquier duda que tengáis. Nos han preguntado antes dónde puedo ver la charla repetida porque no he llegado a tiempo. Yo también pues lo he comentado. Porque es que tengo muchos amigos troncos y les he dicho que voy a hacer una charla de movilidad y me han dicho, no puedo verla. Luego la voy a publicar yo en mi perfil. Ahora cuando acabemos la voy a publicar en mi perfil para que veáis repetida. Y luego ya sabéis que sacamos algunos contenidos, fragmentos de la charla como contenidos de redes sociales para que volvamos a remarcar esos aspectos. Así que nada, si no tenéis ninguna duda, luego también pues nos podéis preguntar por privado y nada. Yo sí que te quiero preguntar una cosa, José. Dime cosas. Yo tengo, a mí, ya que me preguntas, me gusta preguntar también. ¿Qué papel... igual te pillo desprevenido, ¿eh? Yo creo que no, yo creo que estás preparado. ¿Qué papel juega el entrenamiento de la respiración, ¿vale? En la mejora de la movilidad? Por ejemplo, la movilidad de columna. O sea, ¿por qué es importante que el cuerpo respire bien para tener una buena movilidad de columna? Vale. Otra cosa no, pero aquí no me vas a pillar. En respiración, aparte, vengo del curso de DNS reciente, no me vas a pillar. Bueno, ya empiezan todas las preguntas. ¿Habéis salido ahí de debajo de las piedras? Todas las preguntas de golpe. Bueno, a ver, el tema de la respiración, al final lo que tenemos que entender es que, bueno, respirar es algo que parece autónomo, que hemos nacido ya sabiendo respirar, pero se puede un poco, no sé muy bien qué palabra utilizar, como corromper, ¿no? Por eso que has comentado tú al principio de la charla de nuestras posturas sostenibles y nuestras actividades, ¿no? Al final, entonces, la magia de la respiración es un poco equilibrar tensiones en lo que es todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque una buena respiración se basa en una correcta utilización del diafragma como músculo respiratorio, ¿vale? Entonces, el diafragma está justo en el centro, o sea, justo debajo de las costillas inferiores, y en esa posición va a equilibrar mucho lo que tiene por arriba y lo que tiene por abajo, ¿vale? Y una de las grandes olvidadas para mí dentro de todos los enfoques es la caja torácica, porque las vértebras y las costillas, ahí tiene que haber movilidad, ¿vale? Tiene que haber movilidad en esas vértebras y en las costillas, al igual que tiene que haber en un hombro o tiene que haber en una cadera, ¿vale? Entonces, ¿qué va a hacer la respiración? Cuando yo hago un trabajo de respiración diafragmática, que lo vuelvo a decir, pero creo que es lo que más se repite en redes sociales, que al final es, en lugar de elevar los hombros y extender la espalda, hacer una expansión de toda la faja lumbar, ¿vale? Es decir, cuando yo inhalo, que sea capaz de expandir hacia los costados mi caja torácica y en dirección antero-posterior, ¿vale? Como si tuviera... a ver, hay americanos que dicen como si te explota una granada dentro del cuerpo. A mí me parece un poco gore eso, y yo digo un globo. Pero bueno, eso lo que va a hacer es que toda la musculatura de dentro, la pequeñita diafragma, psoas, suelo pélvico, trabaje y funcione bien, y que toda la musculatura que está haciendo un trabajo excesivo, que a veces coincide con la zona que nos duele, es decir, extensores de la columna, elevadores de la escápula, trapecio, en este caso, pues bueno, también mucha musculatura de pectorales, musculatura superficial del abdomen, se quite trabajo, ¿vale? También, por ejemplo, en casos de rotación torácica, gente que tiene muy limitada rotación torácica, es porque esos oblicuos externos, sobre todo, están limitando mucho esa movilidad. Entonces, cuando yo trabajo esa musculatura pequeñita, esa musculatura superficial se quita tensión y ya el cuerpo abre ese rango de rotación torácica. Y esa es la gran magia, digamos, de la respiración, que va a equilibrar todo. Y cuando digo todo, es todo, porque entrando en temas técnicos de cadenas musculares, tiene relación el diafragma con el suelo pélvico tiene relación con el miembro inferior, incluso con el pie, con el tibial posterior. Y eso es un poquito lo he explicado así un poco en plan filosófico, creo, ¿no? Pero no, pero te ha quedado bien, Me ha quedado bien, ¿no? Perfecto. Sí, Para sí, haberme pillado desprevenido no está mal. Si me hubiera preparado ya, de lujo. Ya sabía que lo llevaba medio preparado, que también veo tu contenido y sé que pues, va en esta línea, ¿no? Entonces, sí que es verdad que a mí me interesa mucho porque en respiración no soy ningún especialista, sí que conozco lo básico. Pero bueno, nada, ya hablaremos para Creo hablar. Que puede ser muy interesante porque en esa secuencia que has comentado tú, yo meto la respiración al principio. Obviamente, si viene una persona a las 8 de la mañana recién levantada, no. Porque si no, lo pierdo. Exactamente. ¿Vale?
pero al final la respiración va a abrir hombro, va a abrir cadera, va a abrir caja torácica y sobre todo una vez, o sea, al final practicar la expansión en 3 dimensiones, eso cuesta más, cuesta menos, pero la gente más o menos lo hace. Lo que mola es hacer un trabajo de movilidad de cadera expandido en 3 dimensiones, es hacer una zancada expandida en 3 dimensiones, que cuando tú bajes en una zancada, estés inhalando y llenando de aire la caja torácica y cuando subas, exhales y ayudes al suelo pélvico a empujar. Aparte, se nota mucho el glúteo, se nota mucho más, y son clientes míos que te lo pueden decir. Cambia, es que el ejercicio cambia, es que la gente dice, es que cambia totalmente. O sea, una sentadilla cuando fatigas, ¿qué haces? Extensión lumbar, arqueo y ya tiras de espalda, tiras de zona lumbar, se arquea. Si tú bajas inhalando y luego subes, ese empuje va a ser mucho mejor, ¿vale? Es un ejemplo que me viene ahora a la cabeza. Y luego están esas posiciones de respiración, que, bueno, trabaja bastante DNS, meterlas en esa secuencia ya que hemos hablado antes de trabajo pasivo, trabajo activo. Muy probablemente yo lo metería justo antes del trabajo pasivo, ¿vale? Y luego ya integrado, siempre integrarlo, porque al final hay que hacer a la gente autónoma. Es decir, te enseño a respirar, te enseño a hacer ejercicio correctivo. Es que tengo que estar toda la vida. No, luego voy a entrenar fuerza o a entrenar otra cosa. Cuando ya hemos mejorado y no tienes que estar... Obviamente, pues yo me dedico a ayudar a la gente con todo este tema, pero pues yo tampoco estaría toda la vida haciendo ejercicios de estos. Es una parte del entrenamiento. Y la respiración es eso, es a nivel de equilibrar tensión y sobre todo a nivel de columna, porque es que el diafragma está justo ahí, a nivel de quitarle trabajo a los que trabajan mucho y activar los que están un poco más... Sleepy. Exactamente. Claro. De hecho, fíjate, en esa secuencia que te he comentado antes de, bueno, el trabajo de estiramiento tiene su parte para ganancia de movilidad. Cuando yo planteo una secuencia del tipo estiramiento y luego vamos a contraer para ampliar ese rango de movimiento, para potenciarlo, durante el estiramiento la respiración es diafragmática, completamente. O sea, no es un estiramiento en el sonido. No, tengo que estirar de forma consciente y centrándome mucho en la respiración, porque eso cambia todo el ejercicio. Totalmente. Lo cambia por completo y se nota, y la gente lo nota. Entonces, pues bueno, también conocer un poquito más de eso siempre está bien. Así que te agradezco el comentario que... Creo que puede ser bastante guay montar ahí una sesión complementando. Tú te mueves más en tema de CARS, tema de rotaciones articulares, FNP, etcétera. Yo me puedo meter más en esto. Sí que puede ser ahí interesante. Si a lo gusta y tal, lo podemos hacer. Lo hablamos que sí que sale seguro. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a ver estas preguntas que han salido ahí de repente. Estabais ahí todos escondidos. Bueno, ejemplos de mini breaks en el trabajo, por favor. Muchas gracias. Eso tienes que responderlo tú. Eso tienes que responderlo tú. Vamos a ir combinando. Bueno, a ver, micro breaks, cualquier cosa que sea no estar en esa misma postura, ya va a ser un micro break, ¿vale? A partir de ahí, ¿qué es lo ideal que hago yo con mis clientes? Les mando micro breaks personalizados. Es decir, si sabemos que te está dando problemas el hombro, pues probablemente tengas que trabajar rotación torácica, flexión de hombro y respiración. Si sabemos que te está dando problemas la zona lumbar, probablemente tengas que trabajar respiración con expansión posterior en la zona lumbar y un poquito de movilidad de cadera, ¿vale? Entonces, por darte un ejemplo, lo acabamos de comentar, a mí es que me parece brutal la respiración. Te colocas manos en la caja torácica, cuando inhalo tengo que notar que las paredes del abdomen se expanden hacia los lados y hacia adelante y atrás, como si tuviera aquí un globo que me escupe la musculatura lumbar hacia atrás cuando inhalo. Cuando inhalo, como si esa pared posterior y lateral se expandiera, ¿vale? Como si iba a sacar Michelin, hablando claro, ¿vale? Todo ello sin elevar hombros ni que se me ponga el esternocleidomastoideo como un trozo de esparto, ¿vale? Y ese sería el principal micro break. Y luego ya, pues, movilidad de cadera, te levantas y haces unas pisadas de cadera, hay un poquito de peso muerto con la espalda recta, dar un poquito de movilidad a los isquios, cualquiera. Y pues si quieres algún micro break más, mi perfil tienes 2 o 3 gratuitos y permíteme hacerte un poquito de publi. Tienes mi libro digital 30 micro breaks para cuidar tu espalda 24 horas al día en mi biografía y ahí tienes otros 30.
y espero que te haya servido mi respuesta. Bueno, a ver, gracias Cristina, esperemos que te haya gustado, este te lo dejo a ti, vale. Carles nos pregunta cómo mejorar mi movilidad de cadera para mejorar la carrera a pie en este caso. Carles es un compañero mío del equipo de triatlón que tiene una cadera bastante rígida y se esfuerza mucho en mejorarla, así que dale algunos tips. No será la típica cadera de corredor, ¿no? Bueno, es bastante rígida, pero sí que a nivel de rotaciones prácticamente es una soldadura. La sacudida acá, la L4 y la de cadera están soldadas prácticamente. Mira, No tanto, pero vamos a comentar un poquito movilidad de cadera para cargar. Sí, tanto con cadera como con hombro, los principios son más o menos los mismos, porque al final, en cuanto a articulaciones, son muy similares. Céntrate en trabajar la rotación, tanto interna como externa, ¿vale? Prima la interna primero, valórala, ve a ver en qué punto estás y a partir de ahí es trabajar para conseguir un rango normal en cuanto a mirada de cadera. Y sobre todo, que los dos lados estén más o menos compensados. Que no tengas un lado muy malo y un lado muy bueno. ¿Vale? Y una vez tengas eso, nos metemos con rotación externa. Y cuando la rotación esté más o menos ok, ya te diría que trabajas es la extensión de cadera, que para correr será la flexión también, ¿no? Pero bueno, sobre todo eso, rotaciones y luego obviamente con flexión y extensión. Si quieres mejorar ese rango de movimiento, pues bueno, tienes todo el directo en el que he explicado cuál es el procedimiento, ¿vale? Para seguirlo, porque sí que es verdad que mejorar una restricción de rango de movimiento haciendo 4 movimientos antes no lo vas a conseguir. Vas a conseguir que para esa práctica esa articulación esté un poquito más lubricada, pero no vas a tener más rango de movimiento para esa sesión, ¿no? Entonces el problema va a seguir estando ahí. Así que te diría que te cogieras un par de días enfocados media hora a la cadera y trabajas de esa forma, ¿vale? Si quieres algún consejito más específico, o me lo comentas a mí por privado o se lo comentas a José y lo tratamos y ya está. Eso es, Carles, me traes unas latitas de Mau y ya vemos tu rotación interna, a ver cómo va. Muy bien. Pues nada, gracias a todos los que habéis puesto que os ha gustado la charla. Ahí se me ha dado el móvil. Gracias, Rafa, Lidia, uno más por ahí que lo ha agradecido. Y nada, ahora nada más acabar el directo, yo lo voy a publicar en mi Instagram, si no me da problemas, porque llevamos 1 hora y pico y esto es un tocho de publicar, pero bueno, lo que tarde, yo dejo ahí el móvil y lo que tarde en publicarse. Y nada, solo me queda agradecerte, la verdad que ha sido, o sea, creo que ahora mismo una charla en Instagram que hable de movilidad, yo no sé si habrá otra charla en la que se haya aportado lo que hemos aportado nosotros hoy. Y nada, muchas gracias por aceptar mi invitación. Espero que podamos colaborar y mantener contacto, porque creo que tenemos 2 perfiles que se complementan muy bien. Y nada, gracias por todo. Y además estamos a un tiro de piedra. Tú estás en Alicante, yo estoy en Elche, o sea que nada, tío, un placer hablar contigo, de verdad. O sea, te conocía solo a nivel profesional por las publicaciones y demás, pero además me ha encantado conocerte, de verdad, me ha sorprendido bastante. Muchas gracias, lo mismo digo. Te imaginaba a través de redes sociales como un poquito más frío, un poquito más distante. Digo, porque claro, tenemos que ser también un poquito profesionales y muchas veces se distorsiona un poquito como somos, pero oye, tío, me ha gustado un montón y nada, para lo que te haga falta y ya sabes que puedes contar conmigo. Hablaremos para esa sesión. Lo mismo por mi parte. La verdad que así al final estos son charlas en las que se busca que la gente aprenda, pero al final somos 2 compañeros de profesión, que yo considero compañeros de profesión, colegas, y en una charla entre colegas, pues la cosa es mucho más distendida. Y nada, eso, que muchas gracias y que espero que podamos coincidir pronto, ¿de acuerdo? Listo, Jorge, un placer, tío, descansa y termina bien el domingo. Perfecto, igualmente. Muchísimas gracias a todos los que lo habéis visto y ahora Gracias se a todos. publicará en Instagram TV. Hasta luego. Un saludo, hasta luego. Gracias.